El pasaje bíblico de hoy, Santiago capítulo 3, versículo 17 y 18. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Proverbios capítulo 9, versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Amados hermanos y hermanas en Cristo, antes de empezar, permítanme señalar que esta serie de mensajes no solo será de mucho provecho para los jóvenes que están cursando estudios, sino también para todos ustedes. Bien, en el mundo actual, cada día se proponen nuevas formas de aprendizaje a la par de innovadores métodos de conocimiento. El mundo de hoy se caracteriza por una constante y hasta violenta competencia por sobrevivir a toda costa. Y los cristianos, en tanto que vivamos en este mundo, no estamos exentos de esta realidad. Para ascender a un mejor puesto en una compañía o empresa, los trabajadores deberán ser sometidos a una cierta evaluación y calificación, sea de puntualidad, responsabilidad, conducta, logros, etc. No es muy diferente para los que administran su propio negocio. Para que una empresa sea competitiva, deberá mantener actualizada la información del mercado, la competencia, así como la tecnología disponible en ese giro. Aún las amas de casa deben prepararse, deben saber cómo criar y educar a sus hijos, y para eso deberán incluso esforzarse en estudiar más aún que sus propios hijos. Me han dicho que algunos hermanos ya mayores están asistiendo a una escuela especial para personas de la tercera edad. Sus hijos y nietos ya han crecido y van a la universidad. Sin embargo, ellos tienen ese deseo de superación y quieren aprender algo más. Y de hecho lo hacen. Algunos se dedican a la gastronomía. ¿Se imaginan? Toman clases de cocina. Bueno, como les estaba diciendo, hay ciertos principios o conceptos que potenciarán su capacidad para estudiar y les serán de beneficio en muchos aspectos, pero por sobre todo serán de provecho en su vida cristiana. Al margen del cargo o posición que ocupe en la iglesia, todos deben servir al reino de Dios. Deberá capacitarse permanentemente para llegar a ser más competente, eficiente y eficaz en su servicio. Desde luego, también deberá tener cierta habilidad o conocimiento básico en alguna materia o profesión, al igual que discernimiento espiritual y poder. Y por cierto, deberá igualmente aprender la palabra de Dios. Los levitas y los hermanos que sirven en la iglesia deben tener un mínimo de talento y capacidad y, asimismo, capacitarse para mejorar y ser de excelencia en su servicio. Hermanos, ya somos una iglesia a nivel mundial. ¿No sería acaso maravilloso y a la vez impactante que todos los hermanos pudieran saludar a nuestros invitados extranjeros en su propio idioma? Si escucha con atención esta serie de prédicas y aplica esta metodología en su vida de estudio, le digo algo: tendrá éxito en su vida, alcanzará toda meta que se proponga. Amados hermanos y jóvenes estudiantes, una pregunta: ¿les gustaría destacar en sus estudios? ¿Habrá alguien entre los jóvenes que se pregunte por qué tiene que estudiar si eso no es divertido, sino más bien difícil? Padres, ¿alguno de sus hijos piensa así? ¿O creen que como son cristianos solo se tienen que limitar a vivir una buena vida de fe y esperar el retorno de nuestro Señor Jesucristo? Jóvenes, les pregunto, ¿ustedes saben y entienden por qué deben esforzarse en sus estudios o no? Hoy, por la mañana, me vino a ver la Asociación de Ancianos de la Iglesia. 3 de ellos me dijeron que sus hijos han ocupado el primer puesto en sus colegios. 2 de ellas son mujercitas y 1 varón. Los 3 han obtenido las mejores calificaciones en toda la escuela. Han ocupado el primer puesto en todo el colegio. Y tenemos 8 hermanos, entre niños y adolescentes, que han ganado el premio que otorga el presidente de los Estados Unidos al alumno más destacado.
Aquí tengo la relación de todos ellos. Es realmente algo impresionante. Aquí los tenemos a todos ellos. Muchos hermanos de esta iglesia estudian en el extranjero y ocupan los primeros puestos en sus instituciones educativas. Y en nuestra iglesia central también tenemos varios jóvenes que obtienen las mejores calificaciones en sus colegios, institutos o universidades. En realidad, se esfuerzan mucho. Lo sé, los conozco. Viven una correcta vida cristiana. Oran y en los cultos adoran a Dios en espíritu y en verdad. Estos jóvenes destacan en sus estudios. Saben por qué deben estudiar. Sin embargo, para saber por qué deben estudiar, primero deben tener claro el propósito u objetivo por el que están estudiando. Si hoy le preguntara a un niño o adolescente por qué estudia, ¿qué creen que respondería? Piense en esto por un minuto. Según una reciente encuesta, la mayoría respondería que estudian por temor al castigo. En realidad, no estudian porque desean estudiar, sino por miedo a la disciplina. ¿Se imaginan, entonces, lo tedioso y aburrido que le resultará estudiar? Los padres son los que inculcan esa mentalidad de temor en sus hijos. El punto es que la mayoría de los jóvenes estudian obligados. Ni siquiera lo hacen por un mínimo sentido del deber. Esta realidad es más que lamentable, es deplorable. Y en la mayoría de los casos, esta situación es responsabilidad, repito, de los padres. Hermanos, Corea del Sur siempre ha sido reconocida por el énfasis que pone en la educación. Somos los primeros en este rango de educación entre los países más desarrollados en Asia. Podríamos decir que Corea es una de las naciones que más destaca en esta área de la educación. Aquí, los jóvenes se esfuerzan al estudiar, estudian duro. Aún así, hay una alta tasa de desempleo. Hay muchos jóvenes que se han graduado de la universidad y no tienen trabajo. Jóvenes, no estudien solo porque otros los obligan. Al fin y al cabo, no lo están haciendo para los demás. Estudien para labrarse un mejor futuro y háganlo por propia voluntad, es decir, por convicción propia. En el pasado había quienes estudiaban para buscar la verdad y se dedicaban a estudiar con ese fin. Con el paso de los años, esas inquietudes han cambiado. Ahora el principal interés es buscar la forma para vivir una vida llena de comodidades. Actualmente, la mayoría de los jóvenes se esfuerzan estudiando para ingresar a buenas universidades y conseguir un empleo bien remunerado. La sociedad y la vida han cambiado mucho y no necesariamente para bien. Hace años, muchos no deseaban trabajar en el sector público. Los salarios en ese sector eran bajos y la mayoría quería ganar más. Sin embargo, hoy en día, la mayoría, al menos en este país, prefiere trabajar en la burocracia. ¿Saben por qué? Porque al menos es un empleo estable. No hay reducciones salariales. Claro, tampoco le van a aumentar el sueldo dramáticamente. No obstante, al menos lo harán en forma periódica y, déjeme decirle, siempre viene bien un poco más de dinero, por poco que sea. De ahí que, hoy por hoy, muchos optan por un empleo en el sector público. Las cosas cambian con el paso del tiempo. Como les decía, actualmente muchos jóvenes se esfuerzan estudiando en el colegio para ingresar a las más prestigiosas universidades y así conseguir un empleo bien remunerado. Ese es su objetivo. El problema es que esta posibilidad de estudiar en una buena universidad y conseguir un empleo
bien remunerado ha disminuido en forma dramática. El ingreso a las universidades de élite, así como la oferta de empleos con buen sueldo, cada día se hace más complicado y la competencia es fuerte, despiadada y sin cuartel. Competir de buena fe, es decir, en forma leal, es bueno. Sin embargo, cuando esa competencia se torna desleal, el resultado será negativo. El joven sentirá que el estudio es una carga y verá a sus compañeros como rivales. En Corea, en particular, hay un fervor cada vez más intenso por la educación y muchos padres recargan demasiado en sus hijos su obligación por estudiar. Hay casos trágicos en los que algunos jóvenes se han suicidado debido a esa presión o han caído en una profunda depresión o surmenage provocado precisamente por el estrés causado por estudiar. Hermanos y jóvenes, antes de entrar de lleno al tema, debo ser claro en esto. Lo primero que debe entender un joven es el propósito que tiene para estudiar. ¿Por qué o para qué está estudiando? Estudiar debe ser motivo de alegría para los jóvenes. Ahora bien, si estudiar es motivo de alegría para todo joven, pregunto, ¿cuál sería entonces la mayor alegría para un joven cristiano que está cursando estudios, sea en el colegio o en la universidad? La mayor alegría para un joven que cree en Dios, esto es, su objetivo o propósito final al estudiar, es glorificar a Dios. Doy gracias a Dios porque muchos jóvenes de esta iglesia que aún están cursando estudios son sabios y la mayoría estudia para honrar a Dios. Ese es su objetivo, ser testimonios vivos de lo que Dios puede hacer. No buscan halagos ni reconocimiento personal. Eso sería algo mezquino y pasajero. Sin embargo, darle gloria a Dios con su vida es algo maravilloso. No tiene comparación. Joven, si tiene esta meta, su perspectiva de vida se ensanchará. No buscará su propia gloria ni la de sus padres, sus sueños, su visión, su entusiasmo por estudiar. En resumen, todo será diferente y es que tendrá una fe verdadera, viva, espiritual. Por eso comprenderá lo valioso que es ser testimonio vivo de lo que Dios puede hacer en la vida de cada uno y la bendición que eso representa. Así que, padres, eduquen bien a sus hijos. El estudiar depende de ellos y el resultado no solo será de provecho para ellos, sino también para sus familias. Y a través del ejemplo de sus hijos, los demás darán gloria a Dios. Este es el verdadero valor de estudiar. Así, el corazón de sus hijos se ensanchará, su perspectiva de vida se ampliará, porque el objetivo de estudiar será supremo, será trascendente, en vez de limitarse a buscar su propio provecho y ambición personal o la de su familia. Si sus hijos se plantean al estudiar darle todo el crédito a Dios, su propósito de vida también cambiará para bien. Si no me creen, mírenme, incluso antes de inaugurar esta iglesia, todo lo que emprendía, todo lo que hacía, en fin, absolutamente todo era para glorificar a Dios. Jamás me irrogué el crédito de algo. El único objetivo en mi vida ha sido, es y será siempre darle toda la gloria y el crédito a Dios de lo que hago. Por eso, a pesar que Dios me ha llevado a diferentes naciones alrededor del mundo para llevar a cabo mega cruzadas a las cuales han asistido cientos de miles e incluso millones de almas, a pesar de ello, repito, no estoy satisfecho. Y es que mi único deseo es que Dios se glorifique más a través del ministerio que Él me ha dado. Es cierto que, en alguna medida, he quedado algo satisfecho en un par de cruzadas como la de la India y la del Congo, pero aparte de esas dos, siempre he querido hacer más para Dios. Esa idea y esa meta siempre han estado en mi mente. El anhelo de glorificar más a Dios siempre ha estado en mi corazón. Ese era y es mi objetivo y todos mis pensamientos están abocados hacia ese logro. Y para eso sé que debo mostrar el poder de Dios en toda su magnitud. Dios es mi Padre y yo, como su Hijo, debo recibir ese poder del Dios Creador. En un inicio, me preguntaba qué clase de vida debía vivir para que Dios me diera ese poder. Siempre me concentré en la oración. He orado desde que me convertí
en cristiano. No obstante, anhelaba un mayor nivel de poder. ¿Saben por qué? Porque conozco la magnitud del poder de Dios Creador. Así que jamás me detuve para alcanzar ese objetivo. Nunca me dije que ya era suficiente. Para lograr un mayor nivel de poder tenía que continuar esforzándome. Y Dios me guió en ese proceso. Dios sabe la medida de mi fe. Y repito, Dios me ha estado guiando hasta el día de hoy. Ya pronto podré manifestar el obrar explosivo del poder del Espíritu Santo. En ese momento, creo, ya estaré satisfecho porque habré glorificado a Dios en toda su magnitud. Y es que siempre anhelo hacer más para Dios. Y Dios me está guiando no solo a mí, sino igualmente a toda esta iglesia, a un mayor nivel de fe. Quiero y busco que todos alcancen esa plenitud de la medida de fe. En ese momento podrán entender lo maravilloso que es glorificar a Dios a través de su vida. Hermano, mientras vive en esta tierra, el propósito último de todo lo que haga deberá glorificar a Dios. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31, señala: si, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. En otras palabras, todo lo que haga deberá honrar a Dios. Si usted, joven, se ha planteado un objetivo claro en el Señor para seguir sus estudios, estará contento y tendrá asegurada una vida feliz. Un ejemplo es nuestra orquesta Nisi. Si sus integrantes se determinan a tocar sus instrumentos para honrar a Dios, su talento y habilidad se potenciarán cada año en forma impresionante. Joven, si se plantea ese propósito y vive una vida acorde con ese fin, Dios lo proveerá de los recursos necesarios. Cuando Dios es honrado por sus hijos, Él, de igual forma, los honrará y además los bendecirá. Y es que Dios no solo se limitará a esperar en forma pasiva que sus hijos lo glorifiquen, Él retribuirá esa honra con una medida buena, apretada, remecida y rebosando. Hermanos, antes de inaugurar esta iglesia, yo creía que Dios nos recompensaría solo en el cielo y me esforcé en ese objetivo. No obstante, eso no era del todo exacto. Entendí esto después de inaugurar la iglesia. Las recompensas no solo se atesoran en el cielo, sino también aquí, en esta tierra. Y no fue, repito, hasta después de la inauguración de esta iglesia que comprendí esto. Es decir, Dios lo bendecirá en el cielo e igualmente mientras viva en esta tierra. La medida en la que honre a Dios determinará la magnitud de la bendición que recibirá en esta tierra y en el cielo. Ahora bien, si ustedes jóvenes se esfuerzan estudiando para honrar a Dios, le pregunto, ¿qué bendición creen que Dios le dará? Deuteronomio capítulo 26, versículo 19, claramente lo menciona y dice así: a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo para loor y fama y gloria. Créalo, joven, eso va a suceder no solo en su país, también ocurrirá a nivel individual. Usted, joven, será el mejor en el colegio, en la universidad, después será el mejor en el trabajo y el mejor en la sociedad. Finaliza el versículo. Y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Hermano, esta promesa es para usted. Tómela. ¿Qué tal bendición? ¿Verdad? Joven, tal vez no logre buenas calificaciones en forma inmediata. Quizá no pueda honrar a Dios enseguida. Sin embargo, si se esfuerza estudiando, Dios lo verá como si lo estuviera honrando. Y es que ya tendrá un claro objetivo en su vida. Antes, lo único que le interesaba era ir al cielo. Pero ahora ya no es solamente eso. Ya no se conformará con ir solo al paraíso. Más bien, anhelará llegar a la Nueva Jerusalén. Esa será su única meta. Algunos hermanos, cuando sus padres pasan a la presencia del Señor, sueñan o tienen una visión del lugar a donde han ido en el cielo. No todos, pero sí algunos de ellos. Y me cuentan lo que han visto en sus sueños. Ven una morada
amplia, con grandes praderas verdes y muchas almas conversando alegremente entre sí. Y me cuentan lo que han visto, repito, en sus sueños o en una visión. A ver, hermanas de la danza o del coro, ¿qué lugar en el reino de los cielos es este donde hay moradas de 2 pisos? No las oigo. La respuesta es el segundo reino o nivel en el reino de los cielos. Ya todos lo saben, ¿cierto? Por ejemplo, hay quienes afirman que han visto la morada que van a tener en el reino de los cielos. Describen grandes praderas de pasto o de césped dorado y grupos, repito, de personas que conversan alegremente. No hay moradas personales. Todos ustedes ya saben los diferentes niveles que hay en el reino de los cielos. El paraíso, el primer, el segundo, el tercer nivel y la Nueva Jerusalén. Sin embargo, tal vez algunos no sepan diferenciar entre el paraíso y la Nueva Jerusalén. No obstante, ustedes, los que ya saben los diferentes niveles en el reino de los cielos, podrán hacerlo. Y si alguna vez ven en visión o en sueños la Nueva Jerusalén, de seguro que la reconocerán. Con esto termino el mensaje. Amados hermanos y hermanas en Cristo, tal vez usted joven no pueda, repito, en forma inmediata lograr buenas calificaciones en el colegio, instituto o universidad. Quizá no pueda enseguida honrar a Dios en sus estudios o con su talento. No obstante, si se esfuerza estudiando, Dios lo verá como si lo estuviera honrando. Por ejemplo, si sus compañeros de colegio lo ven esforzándose por lograr buenas notas, sabrán por su testimonio que alguien que tiene fe, es decir, un cristiano, marca la diferencia con los demás. Mateo capítulo 5, versículo 16 señala: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, si vive una recta vida de fe, sus buenas acciones harán que aún los inconversos hablen bien de Dios y lo honren. Dirán que desde que está asistiendo a la iglesia, usted ha cambiado para bien. Por el contrario, si da un mal testimonio, estará deshonrando a Dios. Eso nunca deberá pasar. Continuaremos con este mensaje la próxima semana. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos tus hijos y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema con el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre del Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. En el nombre de Jesucristo ordeno al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, incurable, dolencia crónica, resfriado y fiebre, fuera. Protege a tus hijos de cualquier microbio, virus y bacteria. Sana todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, enfermedades de la piel e inflamación, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda
toda polio, parálisis, derrame cerebral, artritis y hernia, dolor de espalda, lumbago, jaqueca y toda clase de neuralgia, fatiga y enfermedad a la tiroides, fuera. Epilepsia, autismo, depresión, neurosis y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos vean, que los sordos oigan, que los mudos hablen. Padre, bendice con hijos a los que no pueden concebir. Libra a tus hijos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados y sana toda quemadura. Limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira y todo espíritu de iniquidad, fuera. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad, que sus almas prosperen y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vaya. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con toda confianza puedan testificar que Dios ha respondido sus oraciones y que tú los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.